Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Hemos estado estudiando la palabra del Señor allí. La verdad que ha sido un tiempo donde el Señor personalmente me ha impactado mucho. Como les decía el domingo pasado, yo tenía todo el propósito del domingo pasado, incluso terminar los 7 primeros versículos, pero como les dije, se me hizo completamente imposible. Estuvimos viendo entonces en este primer versículo la presentación del apóstol. Así que nos quedamos con estas dos frases o dos palabras que aparecen en el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. Estuvimos enfatizando, dando argumentos sólidos de que en realidad están estas dos posturas ya muy claras en la Escritura, que Pablo tenía este primer nombre de Saulo y su segundo nombre Pablo, o también muy conocido para los griegos como él se da a conocer. No es que Jesucristo le puso o le cambió el nombre. Un texto que quedó allí en el tintero y me gustaría reforzarlo en Hechos capítulo 13, donde el Espíritu Santo mismo, después de la conversión de Saulo, en el capítulo 9, sigue el Espíritu Santo, Dios llamándole Saulo por el mismo nombre. De ahí en el versículo 1, versículo 2 del capítulo 13 del libro de los Hechos, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El versículo 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Por lo tanto, hasta este punto Jesús no le cambió nunca el nombre. El mismo Espíritu Santo, Dios mismo, le sigue llamando Saulo, lo sigue reconociendo con su nombre. Y llegamos a esta conclusión, de que el apóstol Pablo era el nombre que se daba a conocer a los griegos, a los gentiles. Y también apuntamos allá en el mismo versículo 1 de la carta de Pablo a la iglesia que está en Roma, este siervo de Jesucristo. Y estuvimos fortaleciendo este argumento, este punto, hablando sobre esta palabra siervo, que es en griego es doulos, que significa esclavo, literalmente esclavo. Y allí quedamos con estos dos puntos del sermón pasado. Y hoy día vamos a seguir en este mismo versículo y vamos a ser un poco más doctrinal en este punto. Vamos a fortalecer esta doctrina bíblica de lo que significa un apóstol, qué es un apóstol, qué es el llamado de Dios para este ministerio. Y apartado para el Evangelio de Dios, vamos a tratar de tomar algún punto porque Pablo lo va a ampliar nuevamente desde los versos 3 al versículo 6. Así que desde el próximo domingo en adelante vamos a estar profundizando mucho más sobre el Evangelio. El apóstol Pablo dice, versículo 1, capítulo 1 de la epístola a la iglesia que estaba en Roma: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol va a fortalecer o a decirle acá a la iglesia en la ciudad de Roma que él había sido llamado a ser un apóstol. La palabra llamado es la palabra en griego kletos. Y en gramática griega, mis hermanos, se le denomina un adjetivo verbal que generalmente posee un sentido pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mis hermanos, este verbo, este adjetivo mejor, verbal, quiere decir que Pablo llegó a ser apóstol por voluntad o llamamiento divino, por llamado de Dios, no porque él quiso, no porque alguien se lo dijo, no porque él pensó ser un apóstol, sino que claramente Pablo remarca aquí en su misma presentación, llamado a ser
apóstol, llamado a ser apóstol. Y aquí Pablo contrasta este llamado divino con la designación hecha por el hombre. El apóstol Pablo deja claro que no es sobre la base de un egoísmo humano que él es apóstol, sino sobre la base de este llamado de Dios. Mire, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo 1, donde también el apóstol Pablo se presenta a estas iglesias en la región de Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo: Pablo, apóstol, y remarca aquí el apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No por hombre, sino por Dios. Dios es el que lo llamó. El capítulo 1 también, versículo 15, versículo 15 a verso 17, nos dice Pablo nuevamente a los Gálatas: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí el apóstol Pablo también deja muy claro, nuevamente en esta carta, que Dios lo había llamado. No fue por voluntad de hombre, no fue por voluntad de él. También se lo dice allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, y también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Así que, mis hermanos, vemos que el apóstol Pablo entonces va a establecer esta autoridad en su ministerio con base en el hecho de que él ha sido llamado a ser un apóstol del Señor, no porque él lo haya deseado. Aquí, mis hermanos, nosotros vemos que una traducción literal podría ser llamado apóstol o también un apóstol llamado, lo cual apunta con una mayor claridad al hecho de que su posición como un apóstol no era algo que hubiera alcanzado por sí mismo. Llamado apóstol o un apóstol llamado. Así que él nos ofreció como voluntario para ejercer este oficio en el apostolado. Ni tampoco lo eligió una iglesia local, ni tampoco los líderes lo pusieron, sino que Dios mismo lo apartó. Y Pablo recibe este llamado divino por parte del Señor Jesucristo mismo. Él iba a ser el apóstol a los gentiles. ¿Se recuerda usted cuando Saulo allá está persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco? Él iba con autoridad de los líderes religiosos en ese tiempo. Llevaba cartas para perseguir a todos los que seguían esta secta cristiana. Entonces él va muy apresurado. Dice la Escritura que va echando humo casi por las narices, hervía en ira, quería capturarlos a todos, meterlos a la cárcel. Es más, él participó en la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Así que él va persiguiendo a la iglesia y de repente el capítulo 9 de los Hechos nos dice que Saulo queda ciego cuando Dios le sale al encuentro. Jesús sale a su encuentro. Así que él está ciego, él entra a una casa en Damasco y el Señor le dice en oración a Ananías, refiriéndose a Saulo, le dice lo siguiente: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso dice Dios con respecto a Saulo, capítulo 9 del libro de los Hechos. Y cuando le transmite este mensaje a Pablo, Ananías le dice lo siguiente. Allá en el capítulo 22 también Pablo lo relata de esta forma: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Entonces vemos cómo Dios está llamando a Pablo y Pablo lo está remarcando. Lucas, el escritor de los Hechos, lo está poniendo sobre la redacción, sobre esta historia del primer momento que el Señor hace explotar la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y después el apóstol Pablo expone esta revelación adicional que Cristo ya le había dado con un mensaje directo cuando allí en el capítulo 26, ya terminando casi el libro de los Hechos, Lucas relata lo que Pablo dice allá. Y el Señor le dice: levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26. Allí encontramos el relato de la conversión y el llamado que nuestro Señor Jesucristo le hace al apóstol Pablo. Por eso él tiene esta autoridad para presentarse llamado de ser apóstol. Este llamado fue un llamado directamente de Dios. A él no se le ocurrió. Él iba a perseguir a la iglesia, quería destruir la iglesia, pero Dios lo estaba llamando. Dios lo había escogido para ser su apóstol a los gentiles. Entonces Pablo fue apóstol no porque él soñó ser un apóstol. Él no pidió tampoco ser un apóstol, sino que él fue apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, por voluntad divina, por voluntad de Jesucristo, por voluntad de Dios. Él fue llamado un apóstol. Y con esto el apóstol quiere decirnos que él no es un siervo de Jesucristo en el sentido general solamente. Porque mis hermanos, convengamos que todos nosotros, en un sentido general, somos siervos de Jesucristo, ¿no es así? Todo aquel que es llamado por Dios para su evangelio, podemos decir todos en general que somos siervos. Pero Pablo aquí nos quiere remarcar algo muy especial. Él es un tipo particular de siervo, mis hermanos. Y el tipo particular de siervo es que él es un apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se molesta para decir esto inmediatamente al principio, calificando con esta palabra llamado? Llamado. ¿Por qué insiste en esta idea de llamado? Bien, mis hermanos, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, nosotros vamos a notar que hubo muchas personas que no estaban muy dispuestas a aceptar a Pablo como apóstol de Jesucristo. Y usted lo va a notar cuando comienza a leer las cartas paulinas. Constantemente él era atacado. Notamos que hubo muchas personas que no estaban dispuestas a aceptarlo como un apóstol para reconocerlo como el apóstol de Jesucristo. Él tuvo muchos opositores. Especialmente lo vemos ahí en la carta a los Corintios. Constantemente lo menospreciaban. Él tuvo opositores, él sufrió una amarga persecución, mis hermanos, que ningún hombre fue más calumniado que el apóstol Pablo. Hubo gente que dijo que él no era apóstol porque nunca acompañó al Señor Jesucristo en sus días cuando Jesucristo se encarnó. Nunca. Entonces no puede ser un apóstol, decían. Él no escuchó su enseñanza audiblemente como los demás apóstoles. Esas eran las acusaciones que eran contra el apóstol Pablo. Decían que era un hombre que había llegado tarde, por así decirlo, que realmente no era un apóstol en absoluto y a ellos no les gustaba la predicación que Pablo llevaba a los gentiles, muchos de los judíos. Usted cuando lea las epístolas se va a encontrar, mis hermanos, que él estaba constantemente siendo sometido a mucha tergiversación de lo que él decía. Pedro lo dice, que muchos indoctos tuercen las enseñanzas, incluso lo que el apóstol Pablo ha escrito, nuestro hermano Pablo ha escrito. Todos estos rumores, todas estas insinuaciones se estaban haciendo sobre él, que lo estaban ahogando en muchos momentos, pero él mantenía este llamado sólido, porque él sabía muy bien quién lo había llamado. Es más, él también de esta misma manera le dice a Timoteo, su joven pastor, allá en Éfeso, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, no te desanimes, sé ejemplo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo constantemente sabía lo que significaba ser llamado al ministerio, especialmente él. Así que le acusaban de que no era realmente un apóstol, sino que se había establecido a sí mismo y por lo tanto era un engañoso y era peligroso para las iglesias. Así que no escuchen a Pablo. Ese que manda que no hay que cumplir la ley, ese que dice que no hay que circuncidarse, no lo escuchen, escúchenos a nosotros. Así que los judaizantes sigan por ahí diciendo no le hagan caso a este hombre. Es peligroso para las iglesias. Mis hermanos, el apóstol Pablo generalmente en la mayoría de sus epístolas lo deja claro que él es un apóstol de Jesucristo
Y es más, él escribe como un apóstol de Jesucristo. Y es tan apóstol como cualquiera de los otros 12, dejando fuera a Judas Iscariote, pero ubicando allí a Matías, quien es elegido cuando oran en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Es terrible, mis hermanos, las acusaciones que el apóstol Pablo hacía. Ese desánimo que él sentía muchas veces, lo explica en sus cartas. Llegó sin ánimo en un lugar a Corinto, después de haber predicado en Atenas. Llega a Corinto sin ánimo, estaba triste, no estaban los hermanos con él. El ministerio era muy difícil para el apóstol Pablo, muy difícil, muy complicado. Mis hermanos, en la semana yo leí un artículo que se llama lo siguiente: el descenso rápido en la seguridad pastoral. El descenso rápido en la seguridad pastoral. Y este es un estudio estadístico para conocer, mis hermanos, las cantidades de renuncias al trabajo en ministerio pastoral. Es un estudio que se hace desde 2015 hasta el 2022. Y es una estadística que se hizo. En resumidas cuentas, mis hermanos, dice lo siguiente: en los últimos años, 2 de cada 5 pastores, es decir, el 41% de los pastores, dicen que han considerado abandonar el ministerio. No quieren ya cumplir con el ministerio pastoral. El 41% de los pastores. En los últimos 12 meses. El efecto pandemia COVID-19, sigue diciendo este artículo, sobre cómo vivimos nuestra vida sigue inquebrantable. En los últimos años, los pastores de alto nivel han visto una caída de su satisfacción laboral, su confianza en su llamamiento y en su sentido general de bienestar. Miren lo que dice. En el año 2015, el 72% de los pastores encuestados dijeron sentirse muy satisfechos con su trabajo como pastores. Para el año 2022, post pandemia, ese número se redujo y solo el 52% de los pastores dicen que están muy satisfechos con su trabajo. En general, el porcentaje de pastores que dicen haber pasado por un periodo en el que dudaron significativamente de su llamado al ministerio se ha más que duplicado entre el 2015 y el 2022. Si el 2015 los que dudaban significativamente de su llamado era el 24%, el 55%, un poco más de la mitad, de los pastores en el año 2022 dudan significativamente de su llamado al ministerio. Muchas cosas pueden estar pasando, muchas cosas pasan en el ministerio. Pablo, mis hermanos, la vivió, la experimentó. Y esto es una realidad que está pasando hoy en día. Hay muchos pastores que están dejando el ministerio, muchos que ya están totalmente desinteresados por seguir trabajando en el ministerio, por muchas situaciones. Es más, que hablamos de los que quieren ser llamados al pastorado. Hay unos gran obstáculos que ponen muchos hombres todavía para ser llamados al ministerio. ¿Para qué hablar de misiones? ¿Para qué hablar de misiones? Muy pocos están levantando la mano y diciéndole: Señor, yo quiero ir a predicar tu palabra a otro lugar. Quiero dejar todo en este país, donde es mi confort, e irme a predicar el evangelio. Ahora muchos están asegurando su vida material, económica, emocional. ¿Qué está pasando? Muy pocas ofrendas para las misiones. Hay un decaimiento total en esta área de los ministerios. Estos datos, mis hermanos, que les leí recién, son realmente preocupantes. Por lo que es muy importante entonces que la iglesia sepa también a quienes está confirmando el llamado que Dios le ha hecho a un hombre al ministerio. Hace un par de años atrás se hicieron una convocatoria de pastores, de seminarios, y estábamos hablando, y estábamos en una mesa redonda y yo les pregunto, habían pastores de iglesias históricas en el mundo, de corte reformado. Una que saca muchos licenciados en teología, pero no pastores, los gradúa, y de 5, solamente 2 terminan el pastorado y 3 salen del pastorado, porque no tienen el llamado y por muchas otras cosas. Pero aún así los llaman al ministerio y después complican un montón
toda la corporación. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos saber, que Dios, primeramente, cuando Dios quiere llamar a un hombre, tiene que cumplir tres requisitos básicos para que un hombre sea llamado al ministerio. 3 requisitos básicos. Y el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo y a Tito, es muy claro con respecto a eso. Número 1, si alguno anhela obispado, el anhelo principalmente es algo tan fuerte, es algo tan deseoso que no puedes pensar en otra cosa más que el ministerio. Si alguno anhela obispado, lo anhelas y además buena obra deseas. Lo anhelas y lo deseas. Deseas el trabajo, no la plataforma, las luces, ni la algarabía, ni los aplausos. Deseas el trabajo, principalmente. Así que un hombre puede tener ese llamado de Dios que lo compunge su corazón. Es tan fuerte que no piensa otra cosa, que quiere dejar todo por causa de trabajar en el ministerio. No importa dónde, no importa cómo sobrevivirá. Desea el ministerio. Anhela predicar la palabra del Señor. Desea ministrar la palabra de Dios a otros. Número 1. Segundo, la iglesia no llama. Jamás la iglesia ha llamado. La iglesia confirma el llamado que Dios ha hecho a ese hombre. La iglesia respalda y confirma ese llamamiento. La iglesia observa, la iglesia ve. ¿Según qué? Según los requisitos que el apóstol Pablo da y entrega. Allí en la primera carta a Timoteo. O la segunda, no, disculpen, no, se me equivocan ahí las cartas. Pero a Timoteo y a Tito. El apóstol Pablo es muy claro con respecto a eso, a los requisitos de los oficiales, tanto pastores y diáconos. Y tercero y último, son los oficiales o los pastores o los ancianos de la iglesia que ven ese llamado, esa entrega y ven a la iglesia como recepciona y como es bendecida por el llamamiento de este hombre que el Señor puede estar llamando. Cuando se juntan esos 3 requisitos es porque Dios está empujando a la iglesia a que ese hombre sea llamado al ministerio. Pero tiene que ver un tiempo prudente para que este hombre pueda ser llamado al ministerio. No es simplemente porque estudió o salió y estudió licenciatura o tiene un magíster en teología o un máster o cualquier cosa. No es por grados, no es académicos. John Piper llega a decir, hermanos, no somos profesionales, no somos profesionales. Los pastores no son profesionales, no son profesionales. No estudiamos una carrera para luego ejercer como cualquier otra. Es un llamado, es una vocación. Y lo que nos sostiene nuestra vocación no es la iglesia, no es el dinero, no es ni siquiera yo, es el llamado de Dios que sostiene a un hombre en medio de cualquier situación, mis hermanos. Y eso es importante. Y estos datos estadísticos son muy preocupantes. Y el apóstol Pablo ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, cómo iba a costar desarrollar el ministerio. Martín Lutero apunta en su comentario a la carta a los Romanos que existen 3 tipos de hombres que no son llamados, y él los llama de esta manera, a oficios de honor. Y quiero nombrárselos. 3 tipos de hombres que no son llamados a estos oficios de honor. Número 1, Martín Lutero dice lo siguiente. Los primeros son los falsos profetas, que en aquel entonces abundaban por todas partes, a los cuales el diablo sembró como cizalla entre el trigo, citando a Mateo 13, y aquel les envió desde el norte cual olla hirviente de Jeremías, citando a Jeremías capítulo 1. Entonces estos son los primeros que Martín Lutero quiere resaltar. Los falsos profetas, falsos apóstoles que estaban también en esta iglesia del primer siglo. Los segundos, dice Martín Lutero, son los que entran en el ministerio impulsados por su ambición personal. Estos quizás no sean falsos profetas o falsos siervos, ya que enseñan lo correcto y lo verdadero y guían a los demás de una manera genuinamente católica. No obstante, por cuanto no ha sido llamado para desempeñar un cargo, caen bajo la acusación expresada con la palabra que utiliza Pablo acá, llamado. No ha sido llamado. También es posible, sigue diciendo Martín, que no sean ladrones y salteadores, citando a Juan capítulo 10, como los primeros, es decir, los falsos profetas. Sin embargo, son asalariados, que no tienen en vista más que su propio interés, no el de Jesucristo. Las ovejas no les importan, solo en la medida en que pueden obtener de ellas ganancias. Dios no los considera aceptables, por cuanto asumen y buscan para sí un cargo honorífico, no por amor desinteresado, sino por avidez de remuneraciones. Entonces estos hombres, los segundos, no son llamados, se impusieron para ganar renombre o quizás por su economía. Bueno, en este país
ninguno se hace rico siendo pastor. O tal vez sí. Tal vez sí. Pero hay muchas personas que lo hacen simplemente porque ahí está un nicho bueno para poder tener un cargo honorífico y me reconozcan y yo salir demostrándome que soy el único. Bueno, no son llamados tampoco. Y los del tercer tipo, dice Martín Lutero, que entran en el oficio por la fuerza o porque son introducidos por la fuerza por otros, aún contra el deseo de sus súbditos. Este tipo es peor que el segundo, pero no tan malo como el primero. Los líderes de la iglesia dicen, no, hay que ponerlo, ya sea porque es familiar, porque es amigo, porque diezma más, y la iglesia nunca lo reconoce, el llamado que Dios le ha hecho, y lo ponen. Bueno, dice Martín Lutero, este también es peor que el segundo, pero no tan malo como el primero. Quizás no es un falso apóstol, pero sí está tomando una responsabilidad que él nunca quiso, y se siente agobiado. Y trabajo ministerial lo hace de malas ganas. Y al final sabemos cómo puede terminar eso. Para concluir esta cita de Martín Lutero, dice lo siguiente: siendo pues tan sublimes los ministerios sagrados, hay que cuidarse muy bien de no entrar en este oficio sin haber sido llamados por Dios. No hay peligro comparable al de ser un siervo sin haber sido llamado, mas hay cuánta insensibilidad existe hoy en día en mucha gente que no ven esto, pero no le dedican ni siquiera una fugaz reflexión, dice Martín Lutero. Ni aun a los que han sido llamados por Dios gozan de una seguridad plena. ¿Y aquellos en dónde aparecerán? Si los que somos llamados, dice Martín Lutero, muchas veces tenemos cuestionamientos o dudas, ¿dónde van a quedar estos que nunca han sido llamados? Que nunca han sentido esa pasión por el ministerio, por la obra, no por el reconocimiento, sigo insistiendo, por la obra. Fin de la cita. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos orar primeramente por el pastor, en este caso por mi persona, que estoy pastoreando la iglesia, pero los hombres que el Señor tiene que levantar aquí, que sean hombres que sean llamados verdaderamente por Dios, sean hombres apasionados por la obra de Cristo, y eso es únicamente puesto por Dios, no se lo inventa nadie, no se lo pone nadie en el corazón, Dios los llama, como Jeremías llegó a decir, fuiste más fuertes que yo. Quise apagar ese fuego, pero fui seducido y me sedujiste, Señor. Me consumiste con tu llamado, con tu fuego. Él no quería profetizar. Él no quería porque veía que cuando profetizaba eran cosas malas y al pueblo le pasaban cosas malas y el pueblo no creía. Y Dios lo seguía llamando. Jeremías profetiza esto. Y Jeremías estaba en un momento muy, muy angustiado y él habla estas hermosas palabras. Más fuerte fuiste que yo. Quise apagarlo, pero no pude. Es un fuego tan fuerte como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está puesto en ti. ¿Hay desánimos en el ministerio? Claro que sí. Pero es el llamado de Dios que sostiene a un hombre llamado al ministerio. Los falsos profetas, mis hermanos, siempre han plagado al pueblo de Dios. Ellos se encargaron de corromper al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y lo siguen haciendo hasta hoy día. El Señor, por medio del profeta Jeremías, ahí en el capítulo 23, versículo 21, dice lo siguiente: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ellos pensaban que habían sido llamados por Dios, pero Dios nunca los había llamado. Bueno, algunos líderes religiosos no solamente no presentan evidencia alguna de haber sido llamados por Dios para predicar, para enseñar en el nombre de Él, sino que también, lamentablemente, dan muy poca evidencia de ser salvos. Y eso es terrible, es muy terrible. Hay un libro antiquísimo del siglo XVII, lo escribió Richard Baxter, a lo mejor alguno de ustedes lo leyó, capaz o lo conoce. Se llama El Pastor Reformado. Y es un libro que debería leer todo aquel que piensa que es llamado por Dios al ministerio. El Pastor Reformado. Y aquí Richard Baxter
da una advertencia a los predicadores del Evangelio en el sentido de que primero que todo deben estar seguros de ser en verdad, primero, salvos. Comienza diciendo el libro así. Primero, antes de comenzar todo lo que significa el ministerio, te pregunto a ti, lector, ¿eres salvo? Así que lo primero es asegurarse si verdaderamente soy salvo, si soy un hijo de Dios. Y en segundo lugar, Richard Baxter dice que debemos estar seguros de haber sido llamados por Dios a ejercer el ministerio. Debemos estar seguros. Usted puede estar en su asiento diciendo, bueno, pastor o hermano Franco, en realidad yo no soy pastor, no tengo llamado. ¿Por qué me haces tanto este énfasis? Es que tenemos gran responsabilidad. Es muy importante que la iglesia sepa quiénes serán sus pastores. Y por eso usted tiene que estar muy atento y muy entendido en lo que los requisitos bíblicos piden de estos hombres. Y usted debe orar por estos, porque necesitamos pastores en la iglesia. Que el Señor siga levantando muchos otros hombres al ministerio, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién los envía? Dios. Dios. Mis hermanos, llamado a ser apóstol entonces. Bueno, Pablo fue llamado, Dios lo comisionó. Ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Deberíamos comenzar por esta pregunta. ¿Qué es un apóstol? Bueno, el oficio de apóstol, mis hermanos. En las Escrituras nosotros vemos que la palabra apóstol principalmente es un sustantivo. Principalmente. Y en griego es apostolos. El sustantivo es apostolos. Y aparece 81 veces en el Nuevo Testamento y normalmente se traduce como apóstol. Y también aparece como un verbo. Recuerda, el verbo es la acción. Y se traduce en el griego, se escribe en el griego como apostelo. Y aparece 133 veces en el Nuevo Testamento. Normalmente se traduce como enviar. El verbo apostelo se traduce como enviar. Generalmente. Así que la palabra apóstol aparece la mayoría de las veces en los evangelios y también lo vemos en el libro de los Hechos. Hechos es el libro en donde aparece más veces, 30 veces aproximadamente, aparece allí la palabra apóstol. Y en los evangelios se refiere a los 12 apóstoles escogidos específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, allí el Señor llama desde sus discípulos a 12. No todos los discípulos fueron apóstoles. De todos sus discípulos, el Señor en oración llamó a 12 y les comisionó. Y en los evangelios se refiere a los 12 apóstoles entonces específicamente escogidos por nuestro Señor Jesús. Y en Hechos la palabra se usa algunas veces de otras personas, escuche bien, que no eran originalmente del grupo de los 12. Por ejemplo, cuando vemos a Matías que reemplaza a Judas Iscariote como uno de los 12, allá en Hechos capítulo 1. Pablo también es llamado a ser apóstol a los gentiles y Pablo hace hincapié en que él fue kletos, llamado, como la palabra que recién estudiamos, llamado a ser apóstol. Jacobo, que era el medio hermano de Jesús, también es llamado apóstol, ahí en el versículo 19 del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Y lo mismo de Bernabé, también se le llama como un apóstol, en Hechos capítulo 14, versículo 14. Y hay otros, o muchos otros más, que también fueron llamados así, aunque tenemos que tener claridad que exegéticamente hay variaciones entre los eruditos para decir que verdaderamente eran apóstoles como los 12. No porque aparece la palabra apóstol, era un apóstol de los 12. Muchas veces se habla de ellos como enviados, como mensajeros. Y así muchas veces lo traduce la palabra, al menos en Reina Valera y en las Américas. Ahora, mis hermanos, es importante hasta aquí decir que las Escrituras hacen una distinción entre
el oficio del apóstol y la acción que hace una persona enviada. Y esta es muy importante que lo sepa. El oficio apostólico no es lo mismo que la acción de una persona que es enviada. No es lo mismo. Para ponerlo de manera simple, escúcheme bien, todos los apóstoles fueron enviados, pero no todos los enviados eran apóstoles. ¿Sí? Todos los apóstoles fueron enviados, pero no todos los enviados fueron apóstoles. Si fuera así, entonces llamaríamos apóstoles a todos los cristianos, porque todos nosotros hemos sido enviados ¿a qué? A predicar el evangelio. Así que usted es un apóstol, yo soy un apóstol, todos somos apóstoles. Y es una iglesia de apóstoles. Imagínense qué poder tendríamos. Bueno, si vamos a ese límite, nosotros tendríamos que decir que todos somos apóstoles, porque somos llamados por Dios a predicar el evangelio. Pero el Nuevo Testamento no hace eso. No nos llama a todos apóstoles. Veamos dos ejemplos para ilustrar esta idea. En Juan capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente. Juan 1, 24. Y los que habían sido apostelos, enviados, es la traducción en español. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Usted, yo y no creo que nadie, mis hermanos, pueda llegar a la conclusión de que estos enviados eran apóstoles, como en el sentido de oficio apostólico. ¿Se da cuenta? Eran fariseos, apostelos, pero no podemos decir, eran apóstoles en oficio, sino que es una acción. Fueron comandados, enviados. Y otro ejemplo lo podemos observar en la distinción que la Biblia hace entre el oficio de diáconos, que se traduce como diácono o también servidor, y la palabra diaconeo, que se traduce como diácono, como servidor, como ministrar, servir. Y aquí tenemos el texto para ejemplificar esta idea en Mateo capítulo 8, versículo 15. Y mire qué interesante, porque Jesucristo va y sana a la suegra de Pedro. Y mire lo que dice después, Mateo 8, 15. Y ella, es decir, la suegra de Pedro, y ella se levantó y les diaconeó, y les servía. Ninguno de nosotros también, así como el texto anterior, va a llegar a la conclusión de que la suegra de Pedro era una diaconisa en la iglesia, en el sentido de oficio, de diácono, como el apóstol Pablo lo da ya en el primer carta a Timoteo capítulo 3. No es una diaconisa de iglesia. Entonces, vemos estos dos ejemplos muy claros, creo yo, en las Escrituras, que la palabra apóstol se usa para un número específico, limitado, de personas que tenían este oficio, este llamamiento, quienes habían sido llamados por Jesucristo para un propósito puntual en los primeros años de la iglesia cristiana y nunca más. Ahora nace otra pregunta. ¿Quiénes entonces calificaban como apóstoles? Bueno, los requisitos del apóstol, entonces, son los que nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 1 también. No cualquier persona podía llamarse apóstol de Jesucristo. Los requisitos eran que hubieran sido testigos del Cristo resucitado. Uno de los requisitos. Que ellos hubiesen estado con el Cristo que resucitó. Y esa parece ser esta implicación que el apóstol Pedro da para elegir a Matías, quien iba a reemplazar a Judas Iscariote en Hechos capítulo 1, versículo 22. Y esta interpretación, mis hermanos, toma más peso cuando el autor de Hechos, que es Lucas, escribe detalladamente para mostrar que Pablo había visto al Cristo resucitado en camino a Damasco. Lo leímos recién.
Jesucristo lo encomienda como el apóstol a los gentiles. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Pablo se encontró con el mismo Jesús, con Dios hecho carne, pero ahora glorificado. Y Pablo hace este énfasis después en que él había visto a Jesucristo mismo, que él lo había llamado como apóstol. El texto que leímos recién, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Así que Pablo se da a conocer o remarca sus cartas cuando él da todo este respaldo que él tiene, que él estuvo con el Jesús resucitado. Un teólogo norteamericano llamado Thomas Rainer dice lo siguiente: para calificar como un apóstol, uno debía ser comisionado como apóstol y haber visto a Cristo resucitado. Fin de la cita. Nada más que hacer. Pablo estuvo con el Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo también, en la segunda carta a los Corintios, por favor vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Me lo puedo abrir? Que no puedo. No tengo fuerza. No soy apóstol, sino... Gracias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo le remarca a la iglesia corinta y les dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Dios usa a este hombre, Saulo, de Tarso, Pablo para los griegos, como un apóstol con señales, con prodigios y con milagros. Las señales de apóstol estaban con Pablo. Él estuvo con Cristo resucitado y Pablo dice: ustedes no pueden dejar de reconocer que estas señales del apóstol también están conmigo. Así que, hermanos, aunque no es el punto acá, aunque no es el punto de lo que estamos tratando, podríamos abrir un paréntesis para remarcar lo siguiente. Nosotros podríamos argumentar con exégetas bíblicos, con teólogos y con historiadores bíblicos que estas señales apostólicas ya no existen hoy. Ya no están con ningún hombre que se denomine, o mujer incluso, que se denominen apóstoles. Ya no hay señales, ya no hay prodigios, ya no hay milagros. Señales apostólicas que estaban para reforzar, para respaldar al mensajero de Dios que se iba a canonizar en la Escritura, que iba a traer la revelación de Jesús, la revelación de Dios a la Escritura. Para eso fueron las señales, los prodigios y los milagros. Capaz usted, no quiero entrar en este punto, pero será para otra oportunidad, pero capaz usted está diciendo: hoy, pero yo viví un milagro esta semana, tenía que pasar esto, pero no pasó y después, Señor, es un milagro. Bueno, mis hermanos, allí deberíamos definir mejor lo que significa un milagro. ¿Ok? ¿Dios obró? Claro que sí. ¿Dios escuchó una oración? Claro que sí. ¿Le podríamos llamar milagro? Bueno, ahí tendríamos en algún momento que definir específicamente lo que la Biblia define como milagro. Pero estas señales, volviendo al punto, prodigios y milagros apostólicas, ni los exégetas bíblicos, ni los teólogos, ni tampoco los historiadores bíblicos, obviamente reconocidos y respetables, llegarían a la conclusión de que estas señales ya no están. Además de todo lo anterior, mis hermanos, cerramos el paréntesis. El mismo apóstol Pablo, él se nombra como el último de los apóstoles. Yo soy el último de los apóstoles. ¿Para qué se iba a llamar el último de los apóstoles si iban a seguir más apóstoles? No tiene sentido. Pero Pablo los llama así, se llama a sí mismo.
La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 7 al 8, dice Pablo: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, de los apóstoles, como a uno nacido fuera del tiempo, una traducción dice como un abortivo, se me apareció también a mí. Y aquí, mis hermanos, algo muy interesante, es que cuando se le quita la vida a Jacobo, no vemos que hubiera una reunión entre los apóstoles para llamar a otro nuevo apóstol a ocupar el lugar de Jacobo, al que mataron. No hay sucesión apostólica. Pablo no le llamó apóstol a Timoteo después que él se fuera. Timoteo no nombró apóstoles. Los apóstoles fueron los 12 más Pablo, por decirlo así. Nadie más. Y allí concluyó el oficio apostólico. Nadie en este mundo, después de estos 12 apóstoles, quienes pusieron el fundamento de la iglesia, puede autodenominarse un apóstol con la autoridad apostólica en ese sentido. Puede desarrollar una tarea apostólica, pero no es un apóstol de oficio. Como nuevamente dice Thomas Reiner, la autoridad apostólica está puesta en las Escrituras en el canon, aquí. Las Escrituras constituyen nuestra sola y final autoridad y la enseñanza de los apóstoles está preservada en el testimonio de las Escrituras. Fin de la cita. No hay nada más que buscar. La autoridad de Dios para la iglesia está aquí, en la Escritura. En ningún otro lugar más. La autoridad apostólica fue puesta aquí. Estos son algunos argumentos bíblicos, y espero que usted los pueda tomar, para mantener la postura correcta de que el oficio del apóstol no está vigente el día de hoy. No hay apóstoles el día de hoy. Pero veamos uno más. ¿Cuál era el rol del apóstol? ¿Cuál era el llamado de Dios para los apóstoles? Bueno, el rol del apóstol era fundacional. Pablo muestra de manera muy clara en la carta a los Efesios, el capítulo 2, por favor rápidamente vaya conmigo. Efesios capítulo 2. El versículo 20 dice el apóstol Pablo, edificados, ¿de quién está hablando? De la iglesia, de nosotros. Edificados nosotros sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, los apóstoles tenían este oficio apostólico para poner el fundamento. Y cuando usted va a construir una casa o cualquier cosa, si usted puso un cimiento, no tiene que poner otro cimiento, el cimiento ya está. Lo que usted tiene que hacer es sobreedificar sobre ese fundamento. Así que nosotros no podemos seguir sobreedificando o los apóstoles con nuevas revelaciones o cosas por el estilo, poniendo otro fundamento que no sea el que está en la Escritura. Así que el fundamento que pusieron los apóstoles es la verdad que encontramos en la Escritura. No hay más. Estamos nosotros edificados sobre este fundamento. Así que el oficio del apóstol era fundacional en los primeros años de la iglesia. Es decir, mis hermanos, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento tenían un rol específico fundacional. No iban a seguir traspasando, no, mis hermanos. Hoy en día lo que hay en la iglesia son pastores maestros. Pastores maestros que toman la enseñanza apostólica en la Escritura y la entregan a la iglesia, para que la iglesia pueda seguir edificándose en la palabra de Dios sobre este fundamento y podamos todos desarrollar el ministerio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes.
Los apóstoles, entonces, y profetas del Nuevo Testamento tenían esta función. Pero ese rol del fundamento no se repite siglo tras siglo por medio de sucesión apostólica. No hay traspaso de ministerio oficial del apóstol. Pablo a su joven pastor Timoteo no le dice que hay más oficios en la iglesia que el anciano y diácono. No hay más oficios. Anciano, que es símil de pastor, que es símil de obispo y se me olvidó la palabra, maestro. Anciano, pastor, obispos son lo mismo. Distintas perspectivas, pero la misma función. Usted dirá, pero yo conozco que hay pastores, están los presbíteros y después están los obispos. No, mis hermanos. Pastor, presbítero, obispo y ancianos son lo mismo. Bíblicamente hablando, es el mismo hombre. Es el oficio pastoral y el otro oficio es el diaconado. No hay más oficios en la iglesia. Los oficiales son pastores y diáconos. Pero ese rol, entonces, del fundamento no se va a repetir ya más. Ya está el fundamento puesto. Y Cristo es la piedra angular de ese edificio. Hoy, mis hermanos, no miramos a los apóstoles para que nos den enseñanza apostólica, más bien la iglesia es apostólica en el sentido de que tiene su fundamento la autoridad apostólica aquí en la Escritura. Y a eso nos referimos como iglesia reformada cuando citamos el credo niceno que dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Rasgamos vestiduras, dijo católico. Para nuestro continente latinoamericano, el catolicismo romano, que para mí personalmente no la reconozco como una iglesia, es catolicismo romano, no es la verdadera iglesia católica apostólica. La iglesia evangélica, mis hermanos, es la verdadera iglesia apostólica católica. ¿Por qué me dirá usted? Bueno, en realidad católica podíamos traducirlo, y así se tradujo hace mucho tiempo ya, como la palabra universal. La iglesia universal de Cristo es santa, es una y es católica y apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque desarrollamos la labor que los apóstoles ya pusieron en la Escritura. Esa es nuestra labor. No es que ahora vamos a andar rezando a cositas y usted se va a poner ciertas cosas para rezar. Eso es nada que ver. El credo niceno, léalo, búsquelo. Los hombres estamos estudiando el credo apostólico, muy hermoso, los días lunes en la oración. Es importante, mis hermanos, esto nos une como iglesia universal. Esto nos ayuda a ver quiénes son los hermanos cristianos que están estudiando la Escritura y no otra cosa, aparte de la Escritura. Es muy importante. Por lo tanto, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esto nos lleva a concluir este punto con la pregunta, ¿existen entonces los apóstoles hoy? La respuesta clara, concreta, precisa, contundente, rápida es no. Bueno, así como la mayoría de los teólogos reformados argumentan, obviamente yo también creo y enseño que no existe el oficio apostólico hoy. Lo que vemos hoy día o escuchamos son hombres, incluso mujeres, que ejercen una influencia más bien autoritaria, sin una mayor referencia escritural, mandando en la vida de sus seguidores. Y esto es extremadamente peligroso, mis hermanos, y pienso que nosotros debemos, con mucho cuidado, con temor, con respeto y con mucho amor, pero con firmeza, denunciar ese error que ha destruido la vida de muchas personas que asisten a iglesias donde existe este tipo de enseñanza. Mucha gente. Citando nuevamente a Thomas Reiner, dice, aquellos grupos que piensan que los apóstoles todavía existen
hoy se abren a sí mismos un peligro al autoritarismo, en donde ciertos líderes virtualmente reciben un estatus de culto. Ese autoritarismo reprime el pensamiento crítico y abre la puerta al abuso. Casi todos los evangélicos conservadores están de acuerdo en que ningún ser humano ha recibido la autoridad de los apóstoles originales y que la autoridad distintiva de los apóstoles se preserva en el Nuevo Testamento. Punto, fin de la cita. No hay otra autoridad. La autoridad está en la Escritura. Aquí terminó todo. Revelación de Dios con los apóstoles. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. No hay nada nuevo que usted puede decir, pero si estamos en las misiones y buscamos, bueno hermano, ore, tenga paciencia y confíe que Dios, el Espíritu Santo, guiará sus pasos, pero debe estar conformándose siempre a los principios bíblicos. No es que la Biblia no dice esto, así que voy a esperar una revelación. Tranquilo, eso es subjetivo. ¿Qué tal si usted lo soñó simplemente por soñar? O porque usted se lo imaginó, o porque usted lo desea. Bueno, mis hermanos, incluso cuando usted viene a pedir consejería a los pastores jamás van a hablar otra cosa. Si es consejería bíblica, jamás van a hablar otra cosa que se conforme a la Escritura. Y los consejos van a ser conforme a la Escritura. No ideas extrañas aparte de la Escritura. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos guía, siempre es por la Escritura. No por otra cosa imaginaria o por una nueva revelación o por un sueño. Jamás, mis hermanos, es por la Escritura. Es que allá soñaron, se le apareció Jesús y dijo que había muerto en la cruz. Bueno, eso ya está escrito en la Escritura. Eso está escrito en la Escritura y no va a ser salvo porque creyó un sueño. Dios es soberano, puede actuar como Él quiera. Claro que sí, claro que sí. A Dios no se le cesan los dones porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es soberano, puede actuar como Él quiere. Pero mis hermanos, todo lo que Dios hace está conforme a su verdad. Él no puede contradecirse a su palabra, jamás. Y no nos ha dejado la Biblia a nosotros para que nosotros la leamos en ciertas cosas, pero como dijo un falso apóstol llamado Guillermo Maldonado, él no está a la vanguardia de la revelación espiritual. Él está hablando tonteras y estupideces. La Biblia no ha pasado de moda, según él sí. Esto era para la antigüedad. Ahora vienen nuevos vientos de revelación. Eso es una basura, imaginación sacada del mismo infierno. Que así como en los tiempos de la iglesia medieval escondía la luz de la Escritura, así lo están haciendo muchos pastores y falsos maestros hoy día, haciendo que los oyentes crean en sus nuevas revelaciones falsas, tontas, en vez de abrir las Escrituras y hablar la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros como congregación y nos guarde siempre. Y usted tiene la total responsabilidad de leer la Biblia, mis hermanos, y ser bereano en este asunto. Usted no puede permitir que cualquier hombre abra la Biblia y le interprete el texto como quiera. Usted debe leer la Escritura. Usted debe estudiar la Biblia. No porque el pastor lo dijo. ¿Y dónde se basó el pastor para decir eso? ¿Y qué dijo el pastor? ¿Hay algún texto bíblico? ¿Hizo un exégesis? ¿O lo dijo por decir o porque a él se lo imaginó? Hermano, usted tiene la responsabilidad plena delante del Señor de leer la Biblia, de exponerse a la enseñanza bíblica que se imparte en la iglesia. Usted debe aprender, debe crecer, debe ser un bereano. Así como el apóstol Pablo explicaba la Escritura, los hermanos de Berea venían e iban a los escritos para saber si lo que dijo Pablo estaba conforme a la Escritura. Pablo, el apóstol. Bueno, así también usted. ¿Quién soy yo? Soy un simple hombre que el Señor me ha llamado para el ministerio pastoral. ¿Cuánto más usted tiene que hacerlo? Si lo hicieron con Pablo, conmigo. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que interiorizarse en los textos bíblicos. Debe aprender de memoria textos bíblicos. Debe memorizar la Biblia. Debe escuchar la Biblia. Debe parafrasear. Debe leer la Biblia, mis hermanos. No, es que no sabía. Usted debe poner atención a la enseñanza que Dios en su misericordia nos trae en esta iglesia. Hermanos que se preparan, hermanos que oran, hermanos que estudian para la edificación del pueblo de Dios. No podemos dejar pasar esas oportunidades. Usted debe forzar todo el esfuerzo a hacer lo posible para venir y estar acá, con la iglesia, a aprender. Así usted después cuando ande por allí no va a hablar otra cosa que no está conforme a lo que la iglesia, específicamente la Escritura nos dice, no la iglesia, la Escritura nos dice.
Uno de los motivos por los cuales nosotros motivamos a la iglesia a tener un plan de lectura anual es para que todos hablemos lo mismo. Es para que cuando nos juntemos hablemos del texto bíblico. Para que ya seamos consolados de la misma manera todos. Es por eso el plan de lectura anual. No es para molestarlos o para cargarles a ustedes porque andan por allá, ¿cierto? Pucha, el pastor nos dice que hay que hacer otra cosa más. No, mis hermanos, es para crecer. Es para estar fuerte, es para conocer y usar bien la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Una vez le preguntaron al pastor R.C. Sproul si existen los apóstoles hoy. Y la respuesta de Sproul fue muy clara y fue muy precisa. Dijo lo siguiente: si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Fin de la cita. Es muy importante esto, mis hermanos. Tu alma puede estar en peligro. Hermanos, debemos ver la seriedad de este asunto porque en algunos casos la vida espiritual de esa persona está en severo peligro. Por lo tanto, nosotros oramos que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la falsa enseñanza y nos ayude a ser fieles representantes de Cristo. Quiero aprovechar estos últimos minutos para cerrar este versículo 1. No lo vamos a poder terminar. Pero el apóstol Pablo, después de decir que era siervo de Jesucristo, que era llamado a ser apóstol, finalmente en el verso 1 dice: apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado es la palabra que significa separar para una función determinada. Pablo fue apartado para una función determinada. También se puede significar trazar los límites o separar mediante la colocación de un cerco. Y Pablo, mis hermanos, fue apartado, fue separado por la gracia de Dios, que Dios soberano, no fue por la voluntad de él, sino que Dios lo apartó, como ya lo hemos dicho. Y es posible que este término, en griego, que es la palabra aforismenos, esta palabra tiene una raíz aramea, de la cual también viene la palabra aforizo, que es la palabra fariseo, que transmite la idea de separación. Pero, al igual que los textos anteriores, los fariseos nunca fueron apartados por Dios o en conformidad con los parámetros de Dios, sino más bien ellos mismos se apartaron y dictaron sus propias tradiciones. Por eso el Señor en el Sermón del Monte les dice: ¿oísteis que fue dicho? ¿Qué les dijo? Los fariseos. Pero yo les digo, no hagan caso a eso. Oyeron que fue dicho, pero no, yo les digo esto. Bueno, mis hermanos, los fariseos se apartaron, no fueron consagrados por Dios, para Dios. Así que el privilegio de Pablo es que fue separado con el propósito de dedicarse al evangelio de Dios. Dios en su soberanía lo toma, lo aparta con el propósito de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ser un instrumento de vaso de barro, pero iba a tener un privilegio total, que él iba a ser un encomendado por Dios de llevar el evangelio a otros lugares donde no lo conocían. Por eso Pablo dice evangelio de Dios, porque procede de Dios. Las buenas nuevas de parte de Dios a los perdidos en la muerte espiritual ahora iban a recibir esta vida eterna. Ya estoy casi concluyendo, mis hermanos. Por tanto, como dice Pablo a los romanos en el verso 16, en el evangelio hay poder para salvación. No está en nosotros el poder. No está en una iglesia gigante numéricamente hablando el poder. No está en nuestra capacidad. El poder está en el evangelio de Dios para salvación. Es un poder sobrenatural, un poder salvífico. Tiene un poder suficiente, mis hermanos, para liberar al hombre de las tinieblas, para sacarlo de las tinieblas y traerlos a la luz de Cristo. Y también para que este hombre continúe desplegando ese poder predicando el evangelio a otros. Por eso Pedro dice: para que anunciéis las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros somos llamados, tal como el apóstol Pablo, a esta acción de predicar el Evangelio. No tenemos un oficio apostólico, recuerde, pero somos llamados a predicar el Evangelio, tal cual como los apóstoles y como el Señor lo dijo allá en Mateo 28. De manera que entonces, mis hermanos, cada creyente tiene el deber de ser un anunciador de este Evangelio al mundo perdido. Debemos testificar esa buena noticia, porque es un hermoso privilegio que recibimos nosotros, seres mortales, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, para hacer esta obra de evangelista. Debemos hacerlo. Si usted no ha conocido a Cristo, no predique el Evangelio. No lo haga, porque no lo va a predicar a Cristo, va a hablar otra cosa. Pero si usted conoció a Cristo Jesús, fue salvado, fue transformado, usted tiene el deber de predicar a Cristo Jesús. Y no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestros poderes, sino del poder de Dios, que obra salvación a los perdidos. Vamos a llegar hasta aquí, mis hermanos. No podemos concluir, pero vamos a seguir, si Dios lo permite, el próximo domingo. Espero en Dios que su Espíritu Santo pueda aplicar esta verdad en nosotros y podamos estar con una mente clara a la luz de la Escritura y discernir correctamente lo que nosotros estamos estudiando, leyendo, para también enseñar a otros, para que salgan de la oscuridad y vengan a la luz de la verdad de Cristo, que es su palabra. Vamos a orar. Y es solo por gracia.